Sí, estamos expectantes porque siempre que nos ponemos delante del Señor para recibir su palabra, tenemos la conciencia de que es Él, es por su Espíritu que Él nos habla, y nada de lo que nosotros pudiéramos decir tiene valor, tiene trascendencia si no es por su Espíritu. Así que pedimos al Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos el socorro del Espíritu Santo para revisar algunos aspectos de la palabra del Señor y que esta palabra hable a los corazones. Eso es lo que importa. No estamos queriendo desarrollar una disertación o un sermón. Lo que queremos es revisar lo que el Señor tiene para hablarnos hoy y que eso que Él tiene para nosotros realmente lo recibamos y produzca en nosotros el efecto, porque ninguna palabra de Dios es infructuosa. Siempre la palabra de Dios genera o crea aquello para lo cual Dios la envió. Quisiéramos partir con revisando el Evangelio de Lucas. En esta oportunidad solamente vamos a revisar algunos pasajes del Evangelio de Lucas. Y el hermano Jaime ha puesto en pantalla nuestro versículo base, que son unas palabras que el Señor dijo a propósito de una parábola que se llama del mayordomo infiel. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Este versículo es bastante sorprendente, es un poco enigmático, porque se trata de ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles riquezas injustas? ¿Cuáles amigos? Resulta un poco difícil de entender, pero los amigos de los que se habla aquí son los amigos que hay en el cielo, es decir, en este caso, nuestros amigos perdurables, nuestro Señor Jesucristo, el Padre. Y las riquezas injustas son las riquezas de aquí abajo, de la tierra. Toda riqueza es injusta por causa de que está inserta y forma parte de un sistema injusto. Corresponde al reinado de un Dios que en la Biblia se menciona en griego, pero que algunas traducciones al español no lo mencionan, que es Mamón, y que es la riqueza idolatrada, es la riqueza convertida en una deidad. Entonces, las riquezas injustas forman parte de este sistema comandado por este Dios de las riquezas, este Dios al cual muchos hoy adoran y siguen, porque vivimos acá en Occidente en general, salvo algunas excepciones, pero en general vivimos bajo un sistema que venera la riqueza, que admira la riqueza, que ansía la riqueza. Entonces, aquí, cuando el Señor dice que son riquezas injustas y que estas riquezas deben ser utilizadas para ganar amigos en el cielo, ¿qué significa eso? Bueno, sobre esto vamos a hablar en este programa, pero vamos a comenzar con una frase de Juan el Bautista en el capítulo 3 de Lucas. Y esto nos va a ir introduciendo en lo que queremos compartir hoy. El tema le hemos puesto el título justamente las riquezas injustas. Lucas capítulo 3, versículo 14. Juan el Bautista. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Curiosa la respuesta de Juan a los soldados, que no hagan extorsión, no calumnien y se contenten con el salario. Esta frase, contentaos con vuestro salario, tiene mucha aplicación en nuestros días, porque la gran parte de la población es una población que vive en un salario y que normalmente el salario es bajo y está por debajo de las expectativas de las personas. Por lo tanto, siempre existe la ambición, el deseo, la expectativa de poder mejorar el salario. Y eso trae consigo algunos problemas, algunas dificultades cotidianas con los jefes,
no me gusta este trabajo, estoy postulando a otro, etcétera, etcétera. Juan el Bautista pone el acento en este asunto y dice, contentados con vuestro salario. Es decir, contentamiento. De esto mismo después hablará Pablo en una de sus epístolas a Timoteo. La piedad y el contentamiento, dice él. Contentos con lo que tenéis ahora. Esto indica que si nosotros tenemos nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas intangibles, es decir, en las cosas espirituales, no será tan difícil contentarse con el salario. Pero si la meta y la mirada está en el salario, están los bienes terrenos, entonces nunca el salario será un motivo de alegría, sino siempre de insatisfacción. Así que interesante. Esto forma parte de la predicación de Juan el Bautista. No solo dijo él, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o no solo dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, sino que también tocó el tema de los salarios. Cosas bastante cotidianas. Ahora, en el Evangelio de Lucas, vamos a revisar el Evangelio de Lucas, y nos vamos a dar cuenta que en este Evangelio se plantea una imagen del Señor Jesús como el hombre perfecto, el ideal griego. Lucas, como un hombre que profesaba, que estaba impregnado de la cultura griega, él nos muestra en este libro, en su Evangelio, la imagen del hombre perfecto, Jesús, el hombre perfecto. Por lo tanto, las enseñanzas que enfatiza Lucas, y muchas de ellas no están en los otros evangelios, tenemos que verlas en este contexto. En el capítulo 5 de Lucas tenemos un pasaje que es interesante cuando el Señor llama a Pedro por segunda vez. Le dice, no temas a que haya sucedido la pesca milagrosa. Desde ahora serás pescador de hombres. La palabra pescador es como cautivador. Tú serás un hombre que tomará a los peces y no los soltará más. En ese sentido, Pedro es llamado a dejar su trabajo, a dejar su ocupación cotidiana para dedicarse a una ocupación más noble, pescar hombres para el reino. Fíjense que en nuestra cultura occidental llamada cristiana, ¿cuál es la preocupación de la gente? Del 99% de las personas. Tener un buen oficio, una buena profesión, tener el futuro asegurado, tener el pan asegurado, el sustento. Entonces, lo que el Señor está haciendo con Pedro es remover la base de su seguridad. Pedro, al parecer, era un pequeño empresario pesquero. Era socio de Juan y de Jacobo. El Señor lo está invitando o le está ordenando a abandonar eso que le da seguridad para adentrarse en un camino incierto, que es el de pescar hombres. Hoy en día, ¿qué es lo que desean los padres para sus hijos? Una de las primeras prioridades, las más importantes, es asegurar para su hijo una buena educación, para una buena profesión. Ojalá una profesión universitaria que signifique poder ganarse la vida con cierto confort. Entonces, el Señor, por supuesto que el llamamiento a Pedro no es el llamamiento a todos los discípulos. No es que todos tengamos que dejar el trabajo para ser pescadores de hombres, pero tengámoslo en cuenta como un antecedente. Habrá casos en que sí, pero si nuestra cultura y nuestra cosmovisión y el orden de nuestras prioridades no contempla abandonarlo todo para seguir al Señor, entonces ¿cuándo será posible que el Señor pueda concretar un llamamiento como este en un hombre como
un hombre común, como usted o como yo. El Señor suele hacer esto. Es necesario estar con la mente dispuesta a que el Señor en un momento dado nos llame a dejar algo, a abandonar algo material, algo que nos da seguridad por causa de seguirle a Él, aún con la incertidumbre del caso. Tenemos en el capítulo 5 de Lucas, versículo 28, el llamamiento de Leví. Leví es Mateo, que estaba en el banco de los tributos públicos y le dice, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Similar el caso al de Pedro. Noten ustedes la decisión que toma Leví, una decisión radical. No dice que lo haya pensado, que lo haya conversado con su familia, que lo haya madurado, deme un tiempo, luego le contesto. Esa es una frase muy nuestra. Tengo que considerarlo, tengo que pensarlo. Leví no lo pensó, o por lo menos no registra que lo haya pensado, y le siguió. Entonces, son antecedentes como para considerar. Saltemos al capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí la palabra pobre no se refiere solamente a lo espiritual, sino que es una pobreza que parte de la pobreza física, material. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Fíjense, son bienaventuranzas. Felices, dichosos. Luego en el 25 en el 24 tenemos la contraparte. Tenemos los ayes. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Bienaventurados los pobres, y dice, luego ay de vosotros ricos. Y esto nos lleva al pasaje de Lucas 16, donde el Señor toca una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Sabemos la historia, pero en el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos viendo el contraste. El mendigo fue llevado al seno de Abraham, un lugar de reposo, de felicidad, y el rico fue sepultado. Pero en el verso 23 se amplía. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Aquí vemos entonces, en este pasaje de Lucas 6, el otro capítulo 16, vemos la continuidad de lo que significa la riqueza y la pobreza. Una riqueza y una pobreza que no tienen un ancla en Dios. Es decir, una riqueza que no tiene su ancla en Dios. Una riqueza que no procede de Dios. Es la riqueza que el hombre fragua por su propia fuerza, sirviéndole a Mamón. Esta riqueza injusta, que le sume los deleites temporales, pero cuyo fin es un fin de muerte.
Por otro lado, el pobre, que ha llorado, que ha sufrido, que ha escaseado toda su vida, tiene una recompensa, tiene una dicha futura permanente. Entonces, notemos nosotros cómo se va configurando en el Evangelio de Lucas esta contraparte, esta contraposición entre la riqueza sin Dios y una pobreza que se aferra a Dios. En el capítulo 18 tenemos el caso del joven rico. En el versículo 22, capítulo 18, verso 22, hablando el Señor con este rico que presumía de haber guardado la ley, todos los mandamientos de su juventud. En el versículo 22, el Señor pone el dedo en la llaga y le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Noten ustedes. Aquí tenemos la riqueza idolatrada, Mamón, que se expresa a través de este súbdito que él tenía. Este joven era súbdito de Mamón, porque él había cumplido todos los mandamientos, era un hombre bueno. Sin embargo, cuando el Señor puso el dedo allí donde estaba su Dios, él no fue capaz de renunciar a él. Y entonces el Señor Jesús lo deja en evidencia. Hay momentos en la vida en que el Señor Jesús deja en evidencia quién es nuestro Dios, quién es el objeto preferente de nuestros afectos, a quién nosotros le rendimos pleitesía y devoción. Y estas cosas no siempre se ven aparentemente, porque este hombre era un hombre piadoso, devoto aparentemente, era un hombre justo aparentemente, pero en su corazón escondía un trono y en ese trono había uno sentado, y ese que estaba sentado en ese trono no era Dios, era Mamón. Pueden ver ustedes, entonces, este hombre fue desnudado por la mirada y las palabras del Señor. De eso se trata. Nosotros tenemos que ver que las riquezas, cuando se tienen riquezas, lo que hay que hacer es proceder con ellas con sabiduría. No convertirlas en un Dios, sino como dice el versículo base de nuestro estudio, es ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Es decir, si no utilizamos nuestras riquezas para ganar amigos en los cielos, entonces ¿de qué sirven? Se convierten en un Dios que reclama adoración, reclama un servicio y reclama la vida, definitivamente. Vamos a ver Lucas capítulo 8, un episodio muy interesante que nos muestra el otro lado del asunto de las riquezas. Capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Quieres saber cómo se ganan amigos por medio de las riquezas injustas? Aquí tenemos un ejemplo concreto. Eran mujeres adineradas, todas habían sido bendecidas por el Señor.
Y curiosamente la mayoría habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ellas en gratitud, como una muestra de su devoción, de su servicio, ellas servían de sus bienes al Señor. Ahora, y si ellas lo hacían, de hecho lo hacían, significa que el Señor recibía ese servicio. El corazón de ellas se había rendido al Señor, luego sus bienes eran recibidos por el Señor. No pensemos que puede ser al revés. No pensemos que puede ser que nosotros ofrecemos nuestros bienes al Señor para que Él nos reciba. No, primero el corazón. Estas mujeres amaban al Señor. Habían sido bendecidas por Él grandemente. Y la gratitud rebosaba. Ellas servían al Señor con sus bienes. Y el Señor aceptaba ese servicio. Me atrevo a decir que el Señor no siempre aceptará los bienes de alguien si es que primero el corazón no se ha rendido. Porque el Señor no necesita el dinero de nadie. Él lo acepta como una ofrenda de un corazón agradecido. Pero es un precioso ejemplo porque se trata de mujeres. ¿Qué tiene la mujer en su corazón? ¿Alguna sensibilidad especial? ¿Alguna sutileza? ¿Alguna devoción que tal vez que el hombre no tiene? Hemos dicho en otra oportunidad que la mujer en la Escritura representa normalmente a la iglesia. ¿Será que estas mujeres también representan a esa iglesia, la iglesia que somos todos nosotros, que nos ofrecemos al Señor y que le rendimos culto y adoración a través también de los bienes? Entonces, pasamos al capítulo 16, de donde está tomado nuestro versículo base. Y aquí hay una parábola, la parábola del mayordomo infiel, al cual el amo lo quería despedir. Entonces, él, antes de que lo despidieran, él hizo una jugada muy audaz y muy astuta, porque habló con todos los que le debían a su amo y le rebajó sus deudas para ganarse amigos, para que cuando lo destituyeran de su trabajo, cuando lo despidieran, él pudiera recibir de aquellas personas algún bien, algún beneficio. Les había rebajado la deuda. Y ahí el Señor concluye entonces con estas palabras: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ahí estamos en el versículo 9, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué nos confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí la palabra riqueza significa mamón. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. La avaricia de los fariseos. Ese es el punto. En el corazón del hombre hay avaricia, hay ambición. Hay un deseo de poseer más. Nadie está conforme con lo que tiene, pensando que con lo que va a tener mañana va a ser feliz. Y mañana todavía está disconforme y va a querer tener más. Y siempre va a ir en una escalada de ambiciones y de insatisfacciones que no tiene fin. No hay al final de ese camino lo que pudiera llamarse felicidad. Pero
El hombre en su necedad piensa como un rico insensato que aparece en este evangelio del cual vamos a hablar, que pensaba que aumentando, agrandando sus graneros podría darse la buena vida. Los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él. Entonces, el punto es este. Cuando hay un cristiano que es rico, ¿cómo tiene que proceder? ¿Cómo espera a Dios? ¿Cómo desea a Dios? Primero tiene que ver, porque aquí el que habla es el Señor. Sus palabras son fieles y verdaderas. El Señor no nos está engañando con sus palabras. Acuérdense cuando Él habla después en Apocalipsis 2 y 3, las cartas a las iglesias, sus palabras son como una balanza que puede pesar la realidad de las iglesias. Con Él no hay engaño. Bueno, aquí cuando Él habla de las riquezas materiales de este mundo son injustas. Es lo primero que hay que tener claro, que son injustas porque proceden de un sistema injusto y han sido obtenidas bajo las reglas y leyes de ese sistema. Segundo, esas riquezas injustas tienen que ser utilizadas para ganar algo más allá. Entonces, dice, si las riquezas injustas no fuisteis fieles, o sea, ¿cuál es la fidelidad en el uso de las riquezas injustas? Es ganando amigos en el cielo. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Si no fueron buenos administradores con estas riquezas, entonces, ¿quién les confiará las riquezas perdurables? Si en lo ajeno no fuisteis fieles. Otra cosa, estas riquezas son ajenas. No son vuestras. Vosotros que sois ricos, las riquezas que administráis no son vuestras, son ajenas. Pero en estas riquezas ajenas tienen que ser fieles. Y si son fieles, entonces después se les va a confiar verdaderas riquezas. Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, dice que los ricos de este mundo tienen que ser dadivosos, generosos, y hace toda una descripción. Es un pasaje como para consultar y revisar qué uso se le debe dar a las riquezas injustas para que tengan valor delante de Dios, para que por medio de esas riquezas se pueda obtener amigos en el cielo. Capítulo 9 y 10 de Lucas. Se habla de que el Señor envía a 12 discípulos en una misión evangelística. 9, versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es decir, nada material. Dinero, ni alforja, ni pan. Y luego cuando envía a los 70 en el capítulo 10, versículo 4, dice más o menos lo mismo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. La bolsa supone es donde va el dinero. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor envía a sus discípulos, primero a los 12, luego a los 70, coincide lo mismo. Porque el punto es este. ¿En qué van a confiar ustedes? En este viaje misionero, ¿dónde van a poner su confianza? ¿Dónde van a tener su seguridad? ¿Son en los recursos que llevan? ¿En el dinero que manejan? ¿En que todo está asegurado? No, no es así. Entonces, un requisito principal, importante, es confiar en la provisión de Dios. Si no, ¿cómo se podrá predicar acerca de la fe? Si no tenemos fe para confiar en que el Señor nos va a sustentar.
Pablo decía recién, se acordó del pasaje de que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Él lo dijo. Y noten ustedes que la única parte donde se habla de recostar la cabeza al Señor fue cuando durmió en la barca de Pedro mientras atravesaba el mar. El único lugar donde él recostó su cabeza fue en una barca que no era propia. El Señor estaba lleno de riquezas. ¿Cuánta riqueza había en él? Sus palabras eran más puras que el oro. Sus acciones, sus hechos, sus actos de misericordia no pueden medirse monetariamente. El hombre más rico que ha pisado la tierra es el Señor Jesucristo. Y no tenía dónde recostar su cabeza. Y cuando tuvo que pagar un impuesto, aunque él no tenía por qué pagarlo, solo Pedro lo metió en ese embrollo, él fue y le dijo que fuera al mar y pescara un pez y había un dinero. Él no manejaba dinero. El dinero lo manejaba Judas y las mujeres lo servían de sus bienes. Este es el hombre que nos describe Lucas. Este es el hombre perfecto. Un hombre que es libre de las preocupaciones económicas, libre de la esclavitud del dinero, que se niega a adorar a Mamón, que se niega a seguirle el juego a un sistema injusto. Este es Jesús, nuestro modelo. Lucas capítulo 12, versículo 13, versículo 15, 12-15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Noten ustedes, para muchos años hay recursos abundantes. Reposa, come, bebe, regocíjate. ¿No es esta la actitud del hombre hoy? Amontonemos riquezas porque tendremos muchos años para disfrutarlas. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, por tanto, por tanto es una consecuencia de lo anterior. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, etcétera, etcétera. Y termina, o más adelante en este mismo discurso, dice en el verso 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y en el versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Se dan cuenta que el Evangelio de Juan, por ejemplo, es un evangelio profundo. No se tocan prácticamente estas cosas. Esto de lo que venimos hablando en el Evangelio de Lucas, que abunda en alusiones y en enseñanza respecto de nuestra relación con las cosas de la tierra, fundamentalmente con el dinero, con los bienes. Y nos advierte acerca de que nuestro corazón tiene que estar libre de la idolatría de Mamón.
¿Cuánto necesitamos la enseñanza de Lucas? Capítulo 14, verso 33. Y aquí, en la medida que avanza el Evangelio de Lucas, parece que va poniendo el dedo en la llaga con tanta fuerza que no hay forma de escabullirse. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Noten ustedes al punto que llegamos. Parece haber una secuencia, ¿verdad? Una gradación. Como que de menos partimos con Juan el Bautista diciendo contentados con vuestro salario y llegamos a este punto en que se nos dice, si no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mi discípulo. Renunciar en el corazón. Ahí comienza todo. Todo comienza en el corazón. Todo radica en el corazón. No es un asunto de que alocadamente vayamos mañana y pongamos en venta nuestra propiedad o abandonemos nuestro trabajo. No, el punto está en el corazón. Allí es donde tiene el trono Mamón. Allí tiene que haber este renunciamiento para que el verdadero Señor nuestro sea Jesucristo, todo lo que posee. Avanzamos. Capítulo 19, verso 8 dice, 19:8, mire. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí tenemos una expresión práctica de todo lo que el Señor Jesús ha venido enseñando antes. Era como si Zaqueo hubiese estado escuchando todo lo que estamos revisando de Lucas. Y como que sin el Señor abrir la boca, porque no dice aquí que el Señor le haya dicho a Zaqueo, tienes que dar la mitad de tus bienes a los pobres. No le dijo nada, pero es como si Zaqueo lo hubiese escuchado todo. Todo lo anterior. Espontáneamente él dice, yo la mitad de mis bienes doy a los pobres, sin algo defraudado a alguno, etcétera, etcétera. Oh, Zaqueo, tú nos dejas a nosotros en una posición muy incómoda, Zaqueo. Porque si tú hiciste eso con la poca luz que tuviste, solamente como con una intuición, un impulso poderoso, un impulso de fe que cambió su vida, que lo convirtió de ser un publicano avaro en un discípulo obediente y generoso que personificó perfectamente la enseñanza de Jesús. Con la mitad de mis bienes tengo para vivir bien. La otra mitad no la necesito. Oh, cuántos ricos en este mundo podrían decir, yo con la 10ª parte de lo que tengo vivo bien y soy feliz. Y algunos me atrevo que hasta una 100ª parte. Y el resto. Entonces, Zaqueo personifica aquí el espíritu de la enseñanza de Jesús respecto a las riquezas injustas. Pero tenemos otro ejemplo que es como la guinda de la torta, antes que se termine Lucas, capítulo 21, verso 4. Esta viuda que echó en el lugar de las ofrendas 2 blancas. Y el Señor la vio y dijo, en verdad os digo, versículo 3, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21, 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre
echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La palabra sustento en griego es Dios, 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 que significa vida. Y esa palabra Dios en griego significa todo el aspecto tangible de la vida, tanto lo que necesito para comer, para vivir, para cubrirme, para vestir, y también el estatus social. Ella depositó toda su vida, y ese es el ideal. Se fijan, el Evangelio de Lucas culmina su enseñanza respecto a este tema con este ejemplo de la viuda. Este es el supremo ejemplo. El de Zaqueo fue bueno, muy bueno, pero el de la viuda es aún mayor, porque puso toda su vida, todo su sustento, su estatus, su condición social en esa ofrenda. El Señor necesitaba encontrar a alguien que nos demostrara el supremo ideal, y encontró a esta viuda. Y cuando la vio, se aseguró que ese ejemplo quedara consignado aquí, para que nosotros nos avergonzáramos de nosotros mismos ante este ejemplo supremo. Aquí no está Mamón. Aquí Mamón no tiene ni un poder sobre esta mujer. Ella es libre. Y en su sencillez, en su pobreza, ella honró verdaderamente a Dios, porque Él dijo, el Señor, que ella dio más que todos ellos. El Señor nos permita no solo conocer, sino por el poder de su Espíritu, recibir esta palabra, encarnarla, expresarla y glorificar a Dios con ello. Porque en el fondo todo está resumido en este asunto. ¿A quién servimos? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? ¿Está el Señor Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza, o está Mamón, que reclama los reinos de este mundo, la adoración y la veneración de toda la sociedad, que se desvive por tenerlo a Él como su Dios? Porque en definitiva el dinero es más que dinero, es la vida de la persona. Cuando usted va a comprar un auto, usted no lo compra con dinero, lo compra con su vida. Porque para obtener ese dinero usted tuvo que invertir su vida, sus horas, su tiempo. No es asunto de dinero solamente. Como nos enseña la viuda, es un asunto de vida. Detrás del dinero que usted tiene está su vida, que ha dedicado para obtener ese dinero. Y lo que el Señor quiere, en definitiva, es nuestra vida. Que el Señor, en su gracia, nos conceda la fuerza del Espíritu para vencer a este enemigo terrible que es Mamón. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos hagas vivirla a cabalidad, Señor. Danos la fuerza para ser verdaderamente tus discípulos, Señor Jesús. Un verdadero discipulado. Es lo que queremos, Señor, y no mera apariencia. En el nombre de Jesús. Amén.